Hola, mi nombre es Neiber Chavarro Molina, estudiante del programa Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy les vengo a hablar un poco acerca del libro de Retorno a la Comunidad de Alfonso Torres. Sí, este es un texto donde el autor hace aproximaciones y hace un cierto análisis acerca del tema de las comunidades, sobre todo de la definición de comunidad, ¿cierto? Y otras aclaraciones. Inicialmente el autor plantea que el término comunidad ha sido asociado históricamente a esta población vulnerable, pobre, a la cual se le violan sus derechos humanos y fundamentales, ¿cierto? Y que la palabra comunidad adhiere, digamos, a la definición de esta población, ¿sí? Entonces hablamos de comunidades afrodescendientes, de la comunidad LGBTI, ¿cierto? De comunidades campesinas. Y todo esto, digamos que todo este componente histórico de asociación de la palabra comunidad, digamos que no define lo que en sí es comunidad, ¿cierto? Por lo contrario, como que hace ese sesgo, ¿sí? Sesga ese tipo, digamos, esa cierta población vulnerable y lo hace a partir de esa palabra, ¿cierto? Pero comunidad no necesariamente es eso. Cuando se habla de comunidad, pues se habla de una población, ¿cierto? De una población que interactúa en cierto territorio. Entonces, en ese caso hablamos de que una comunidad tiene unas características propias, por ejemplo, tiene unos intereses comunes, tiene unas necesidades comunes, si hablamos de necesidades que no necesariamente tienen que existir, pero pues hay problemáticas que afectan a una comunidad general, ¿sí? Entonces esos intereses y esas tal vez necesidades comunes que tiene esa población, pues se hace, digamos, en las comunidades. También menciona, digamos, que la palabra comunidad, ¿sí? Tal vez es muy amena, es decir, como que muestra o define mucho lo positivo de esa interrelación de la población, ¿sí? Entonces hablamos de que la comunidad, pues digamos que hay mucha comunión, que hay mucha unión, que son todos bienvenidos, que hay mucho afecto, ¿sí? Entonces tal vez esa visión romántica de la palabra comunidad tal vez no deja ver tal vez la relación real, ¿sí? De la población, donde existen diferencias, donde existen problemas, ¿sí? Entonces tal vez eso no permite que haya esa visión holística de la relación humana. Otro tema importante que se trata ahí es el tema, digamos, ya de cómo estas comunidades, o sea, o cómo la comunidad, ¿sí? Que ese grupo social vendría, digamos, a ser una alternativa al sistema capitalista, ¿sí? Y no lo hablamos en términos de económicos, porque si bien es cierto, pues estamos en Colombia y Colombia es un modelo capitalista que lo ha sido implementado, digamos, a nivel casi global en todo este tema de la expansión económica y todo, lo hablamos más en temas, digamos, de características generales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, características generales y humanas de esa relación de los grupos. Por ejemplo, yo podría decir que el autor hace esa mención, digamos, de que los sistemas capitalistas pueden ser, digamos, sustituidos por las comunidades. ¿En qué sentido? Digamos, en que en las comunidades pues se ve todo este tema de unión, de fraternidad, de intereses colectivos, ¿sí? Contrario al capitalismo, ¿sí? Que es un sistema, digamos, donde los intereses particulares pues priman, ¿cierto? Esa unión no existe y precisamente no existe porque los intereses pues son particulares, ¿sí? Y cada uno busca, digamos, su bienestar común, ¿sí? Y entonces en toda esa puesta en juego pues aparece el sujeto. El sujeto pues que es el conformador de esa comunidad, ¿sí? Y hay que entender a ese sujeto como una persona o como un ente diferente a todos, ¿sí? Acá nadie es igual, todos manejamos esas diferencias y es
lo que nosotros definimos o como se define en el libro como otredad, es decir, ver esas características del otro, eso que nos diferencia, si no todos somos iguales. Entonces una comunidad, si bien se habla que es homogénea, digamos tal vez en términos de que comparten características propias del territorio, tienen sus mismos intereses, tal vez unas problemáticas similares, ¿sí? Es heterogénea en su conformación, ¿sí? Ningún sujeto es igual al otro, entonces siempre hay que visibilizar esa diferencia. Y eso sería todo, muchas gracias.